Bien, muchachos, continuamos. Habíamos estado comentando hace un momento acerca de las características del conocimiento y como lo sabes, los conocimientos son objetivos, necesarios, universales y fundamentados. Ahora, estos conocimientos se pueden clasificar de la siguiente manera. Como lo ves acá, según el sujeto, según cómo es el objeto, según la experiencia, según el nivel. Es muy sencillo, no es gran cosa. Por ejemplo, si yo digo la pizarra es verde, es un conocimiento también. Ahora, ¿cómo sabemos que la pizarra es verde? ¿Por razón o por sentidos? A ver, por sentidos. Y por tanto, ¿cómo se llama ese conocimiento? ¿Racional o sensorial? Sensorial porque es un conocimiento que parte de los sentidos. Eso es todo. Los seres humanos básicamente para conocer tenemos dos facultades, la razón y los sentidos. Nada más. Por ejemplo, os digo, ¿qué calor hace? ¿No es cierto? Claro, hace mucho calor ahorita en este salón. ¿Es un conocimiento o no? Sí. ¿Pero qué será? ¿Racional o sensorial? Sensorial porque empleo los sentidos. ¿Me hago entender? Si digo, la naranja es amarilla. Agarro una naranja, es medio amarillita. Ya, la naranja es amarilla. ¿Conocimiento o no? Sí. ¿Racional o sensorial? Sensorial porque veo la naranja. Ajá, fácil. Pero si yo digo 2 más 2, 4, ¿sensorial o racional? Ah, racional. 2 más 2, 4. Conocimiento racional porque emplea la razón. Muy sencillo, ¿no es cierto o no? Entonces, los conocimientos de la aritmética, por ejemplo. Claro, 3 por 3, 9. ¿Sensorial o racional? Racional. El conocimiento que se basa en la percepción, obviamente sensorial. Entonces, tienes que acá que el conocimiento sensorial, la percepción sensible. Conocimiento racional, conceptos, juicios y razonamientos. Pero también uno puede hacer otra clasificación. Por ejemplo, si uno dice de nuevo, verde, ¿cierto? Ya. Uno se demora para saber que esto es verde, o sea, te demoras en analizar, no. Solamente mira, verde, profe, o no es así. Entonces, este conocimiento, si bien es cierto, es sensorial, también se le llama intuitivo. ¿Cómo se le llama? Intuitivo. ¿Qué es un conocimiento intuitivo, profesor? Aquel que es resultado de una captación inmediata. Cuando es inmediato, se llama intuitivo. Nada más. Cuando es por pasos, se llama discursivo. Ya sabes, ¿ah? Cuando es inmediato, intuitivo. Cuando el conocimiento es por pasos, métodos, procedimientos, se llama discursivo. Por ejemplo, a ver, ¿se has entendido? ¿Te has entendido? Tú tomas una gaseosa y dices, dulce. ¿Eso qué es? ¿Intuitivo o discursivo? Es un conocimiento intuitivo porque solo prueba, dulce, rapidito, ¿o no? Pero al mismo tiempo también es sensorial, evidentemente. Pensar en un triángulo. A ver, piensa en un triángulo. Triángulo. Sí, un triángulo. Ya, ping, al toque, ¿sí o no? O te has demorado en pensar en un triángulo. No, es solo pensar, formarse una representación mental en la cabeza. Y por tanto, ¿qué es? ¿Discursivo o intuitivo? Ajá, muy bien, intuitivo, porque es al toque. Esa es la idea. Que tú sepas geometría. Geometría, así que sepas geometría. ¿Te parece que es intuitivo? ¿O sea, es al toque, inmediato? No, o es por pasos. Por pasos, ¿qué es? Discursivo. Esa es la idea. Saber geometría es discursivo. Saber cocinar arroz con pollo, ¿qué es? ¿Intuitivo o discursivo? Discursivo porque es por pasos, por métodos. Entonces, un conocimiento intuitivo, por ejemplo, el conocimiento de un triángulo, ¿no? El conocimiento de que esto es verde. ¿De qué estamos hablando? ¿De que el objeto es complejo o es simple? Si hablamos de verde, si hablamos de triángulo, ¿el objeto cómo es? ¿Complejo o simple? Simple, ¿no? Porque es uno más, verde. Pero saber geometría es simple o es complejo. Ajá, saber geometría es complejo, profe. Y por tanto es propio de un conocimiento ¿qué? ¿Intuitivo o discursivo? Discursivo. Claro, esa es la cuestión. Cuando el objeto es complejo, uno emplea pasos, métodos para aprenderlo, estableciendo de ese modo conocimientos discursivos. Pero cuando el objeto es simple, no es necesario hacer pasos, es solamente captarlo y ya. Ya, esa captación se llama conocimiento intuitivo. Ya, no te olvides.
Entonces, cuando es inmediato, intuitivo. Cuando es por pasos, ¿cómo se llama? Discursivo. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, yo te dije hace un rato que los conocimientos se pueden comprobar, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se comprueban con los conocimientos, profe? ¿Mediante la experiencia sensible o mediante la razón? O sea, ¿con la experiencia o sin la experiencia? Cuando se comprueban con la experiencia, se llama así. Mira, con la experiencia se llama así. ¿Qué dice acá? A posteriori. ¿Cómo se llama? A posteriori. Ajá. Pero cuando se comprueba sin la experiencia, o sea, con la pura razón, se llama a priori. Mejor veamos ejemplos. Saber, lo que dije hace un ratito, el mismo ejemplo. Saber que la pizarra es verde. ¿Cómo yo sé que la pizarra es verde? Viendo la pizarra. Por tanto, su comprobación es sensorial y también a posteriori, porque empleas los sentidos. Se llama a posteriori. Pero saber que 2 más 2 es 4, ¿tú empleas los sentidos? No, empleas la razón. Se llama a priori. Otra, ¿ya? Por ejemplo, pensar en un triángulo. Que pienses en un triángulo, ¿empleas la experiencia o empleas la pura razón? La pura razón. Y por tanto, ¿qué es? ¿A posteriori o a priori? A priori, porque estás empleando tu pura razón. Pero a la vez es intuitivo, claro, porque es inmediato. Esa es la cuestión. Saber que el agua de mar, el agua de la playa, el agua de mar, que el agua de mar es salada. ¿Es a priori o a posteriori? A ver, ¿cómo sabemos que el agua de mar tiene sal? Probando el agua, ¿ver? ¿Y eso qué es? A posteriori, porque emplea la experiencia. ¿Cómo saber que la miel es dulce? Que la miel es dulce, probando la miel, o sea, es a posteriori. ¿Cómo sabemos que el todo es mayor que las partes? Que el todo es más grande que las partes. ¿Con los sentidos viendo algo? No, es así nomás. Todo parte. El todo es mayor que las partes. Y por tanto, ¿qué es? ¿A posteriori o a priori? A priori. Esa es la idea. Es fácil. Es fácil. ¿Ya? Más o menos. Otra, ¿ya? ¿Cómo saber que un soltero es no casado? A ver, un soltero es no casado. Es a priori, profe, porque es solamente mental, mira. Soltero, no casado, ¿eh? A priori. Y forma la oración, el soltero es no casado. ¿Cómo saber que un triángulo tiene 3 ángulos? A priori. Triángulo, 3 ángulos. Es más, la oración, a ver, dilo tú. El triángulo tiene 3 ángulos. Es tan a priori que surge del análisis de un concepto, del concepto triángulo. ¿Ve? Analizando triángulo, infiero 3 ángulos, ¿o no? Claro, analizando triángulo, infiero 3 ángulos. Entonces, la oración, el triángulo tiene 3 ángulos, surge de un análisis de un concepto. Y por esa razón, esa oración que surge de un análisis, ¿cómo se llama? ¿Sintético o analítico? Si surge de un análisis, se llama ¿cómo? Bueno, analítico. Muy bien. Entonces, ¿qué es una oración analítica? Aquella oración que surge de un análisis de un concepto. Es como decir, el soltero es no casado. Analizando soltero, infiero no casado. Por tanto, es una oración que sintética o analítica. Analítica, ajá. Las oraciones analíticas son a priori, porque son solamente mentales. Pero si yo digo, por ejemplo, a ver si se ha entendido. Si yo digo, por ejemplo, el triángulo es verde. ¿El triángulo es verde será analítica? No, porque analizando triángulo deduzco verde, saco verde de triángulo, no. Verde, papito, es un concepto que como tú le entiendes se agrega a triángulo, que se le pone a triángulo. Entonces, en la oración, el triángulo es verde, encontramos 2 conceptos independientes, el concepto triángulo y el concepto verde, que se sintetizan en la oración, el triángulo es verde. Y por tanto, esa oración, el triángulo es verde, no es analítica. ¿Cómo crees que se llama? Sintética, claro, porque surge de una síntesis. Y cuando hay una síntesis, hay una división o una reunión. A ver, dilo. Cuando hay una síntesis hay una reunión. Y cuando hay una reunión hay una
disminución de información o un aumento de información. Así como tú reúnes 3 y 2 formando 5, cuando hay una reunión, ¿qué hay? ¿Una disminución o un aumento de información? Aumento de información. Por tanto, ¿cómo se llaman las oraciones que aumentan la información? ¿Sintéticas o analíticas? Sintéticas, muy bien. Muy bien. Las oraciones analíticas, ¿qué son? ¿A posteriori o a priori? A priori. A ver, ¿se ha entendido tu pregunta? A ver, otra pregunta. Si yo digo, por ejemplo, el soltero tiene 20 años. El soltero tiene 20 años. ¿Eso qué es? ¿Esa oración qué es? ¿Sintética o analítica? El soltero tiene 20 años, profe, es sintética, porque 20 años no surge de soltero. Ajá. Yo digo, el carnívoro es animal pequeño. El carnívoro es animal pequeño. ¿Qué es? ¿Sintética o analítica? Es sintética, claro, porque animal pequeño no sale de carnívoro. Pero si yo digo, el carnívoro come carne, ¿el carnívoro come carne qué es, hijo? Ajá, muy bien. Esa sí es analítica, evidentemente, profesor, evidentemente. ¿Ya? Muy bien. De ahí volvemos con esas oraciones que son bien chéveres. Entonces ya sabes, según el sujeto, los conocimientos pueden ser sensoriales o pueden ser racionales. Vamos a repasar. Según el objeto, son intuitivos, cuando son inmediatos, son discursivos a través de procedimientos. Por ejemplo, la ciencia es intuitiva o discursiva. La ciencia, la geometría, la biología, la aritmética, ¿qué es? Discursiva, porque son procedimientos. A priori es cuando se comprueba el conocimiento utilizando la razón, sin la experiencia. A posteriori es cuando se comprueba o se valida el conocimiento con la experiencia. Esta clasificación también se llama según su validez, ya nunca te olvides. Pero también está esto, mira. Aquí están los conocimientos de la vida diaria. Saber barrer, limpiar el cuarto, saber qué movilidad te lleva a tu centro de estudios, saber dónde queda tu casa, saber el nombre, yo me llamo Martín, ¿no es cierto? Ya, saber el nombre de cada uno se llama conocimiento espontáneo. La ciencia, obviamente, tiene su especificación y la filosofía también. Pero, profesor, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, saber medicina, y muchos de ustedes van a ser médicos, que es así, ¿no es cierto o no? Científico, y saber barrer el cuarto, barrer, que es un conocimiento espontáneo. Claro, profesor, medicina es más difícil, sí, seguro, pero hay una diferencia un poco más, digamos, importante. Es que uno, aunque suene redundante esto, ¿no? Uno aprende a barrer el cuarto barriendo, en la práctica misma. Uno aprende a lavar la ropa lavando la ropa, ¿o no? Uno aprende a cocinar cocinando. De seguro muchos de nosotros hemos ayudado a mamá en la cocina. Y así, en práctica, quemando el arroz, hemos aprendido a hacer arroz, ¿o no? ¿O no es así? Ensuciando las cosas, hemos aprendido a cocinar. Quizás cuando uno ha lavado la ropa, le ha hecho un montón de lejía, tu pantalón jean quedó manchado de blanco, ¿no es cierto? Ya, pero así poco a poco, con errores, has aprendido a lavar la ropa y sabes que la lejía no se echa bastante a la ropa ni directamente porque lo blanqueas. Entonces, los conocimientos espontáneos lo aprendes en la vida diaria de forma práctica, de forma inmediata, de forma empírica y sin mayor orden. Por eso esa sistemática, sin mayor orden. En cambio, la ciencia no la aprendes de frente a practicar. Nadie va de frente al hospital a cortar a la gente para operar y de esa manera se hace médico. No, eso es un crimen, profesor. ¿O no? No, así, quiero ser médico, ¿a dónde opero? No, pues, ¿qué es esto? Uno aprende a ser médico yendo a la facultad de medicina, estudiando varios años, leyendo libros, con un plan de estudios. O sea, la ciencia es no solo selectiva, porque estudia una parte de la realidad, la ciencia sigue un orden. Y la ciencia está organizada, es metódica y sistemática. Nadie puede hacer matemática, nadie puede hacer ingeniería como le venga la gana. Pero de seguro muchas mamitas o cada mamita tiene una forma peculiar de cocinar arroz con pollo. ¿O no es así? Esa es la idea. ¿Ya? La ciencia es selectiva porque estudia una parte específica de la realidad, seres vivos, es el objeto de la biología, las enfermedades, su forma de curar, de la medicina, las figuras geométricas de la geometría y así. La ciencia es metódica porque sigue pasos establecidos y es sistemática porque presenta un orden. Pero mientras que la ciencia es selectiva porque estudia aspectos específicos de la realidad,
La filosofía es totalizadora, porque como ya lo sabemos, la filosofía nos ofrece una visión general del mundo. Nos habla de la realidad entera. Platón, el mundo entero es copia de un mundo ideal. Aristóteles, el mundo es natural y está compuesto de materia y de forma. O sea, los filósofos intentan dar una explicación general del mundo. Además, muchos filósofos están interesados por la esencia de las cosas y por eso es que la filosofía, como lo sabes, es radical. Estudia lo esencial, el aspecto básico, fundamental, el marxismo. Lo fundamental de una sociedad son las relaciones económicas, ya ese es radical. Y también la filosofía es trascendental, porque la filosofía busca trascender, ir más allá del ámbito empírico. Como dije hace un rato, decir que esto es verde es un conocimiento, pero es un conocimiento simple. Ahí todavía no hay filosofía, pero cuando el filósofo dice, de repente el verde es una apariencia, ¿qué habrá más allá de los colores? ¿Qué habrá más allá de los sonidos? Ya, eso es ser trascendental. Eso es ir más allá del ámbito empírico. Cuando San Agustín dice, el mundo fue creado por Dios, eso es ser trascendental, porque eso es ir más allá de lo que los ojos, lo que las manos nos dan. Entonces la filosofía es totalizadora, radical y trascendental. ¿De acuerdo? Y como ves acá, ya hace un rato estábamos comentando esto, ¿no? Esta distinción entre juicios analíticos y sintéticos, y además de los juicios sintéticos a priori, lo debemos al filósofo alemán Immanuel Kant. ¿Te acuerdas de Kant o no? ¿De qué época es Kant? A ver. De la Ilustración, claro. Kant es un filósofo ilustrado. Entonces Kant dice, los juicios, las oraciones se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay juicios analíticos, y este ejemplo que he puesto acá es de Immanuel Kant, ya es de él mismo. Entonces, en un juicio analítico como el triángulo tiene 3 ángulos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de ese caso, no? El triángulo tiene 3 ángulos, surge de un análisis de un concepto. Analizando el concepto triángulo, infiero 3 ángulos. ¿De acuerdo? Analizando cuerpo extenso, desde un átomo hasta un planeta, todo cuerpo es extenso. Es un juicio analítico. Al ser analítico es a priori, porque no necesito ver nada, ¿no? Triángulo, 3 ángulos, soltero, no casado. Todo mayor que las partes, es analítico, a priori. Y al ser a priori, sostiene Kant, es necesario y universal. O sea, la verdad no se puede contradecir. Recuerda que necesario significa no contradictorio. Tú no puedes decir, el triángulo no tiene 3 ángulos, porque sería una contradicción. Si tú piensas en un triángulo, necesariamente tienes que hablar de 3 ángulos. Por eso es que la oración, el triángulo tiene 3 ángulos, es un juicio necesario, porque tiene necesidad lógica. Soltero, necesariamente no casado. Tú no puedes decir, el soltero no es no casado. ¿Cómo es eso? Te estás contradiciendo. Carnívoro, necesariamente come carne. Tú no puedes decir, el carnívoro no come carne, porque si lo dices es una contradicción. Entonces, los juicios analíticos, al ser a priori, tienen una necesidad lógica y además son universales. Te vas a Japón, te vas a Australia y de todas maneras el soltero es no casado. El carnívoro come carne. Todo cuerpo es extenso, es universal. En cambio, los juicios sintéticos no. En cuerpos y pesados, que también es un ejemplo de Kant, no existe ninguna necesidad lógica. Hay cuerpos pesados como cuerpos livianos. Yo digo, el triángulo es verde. Es un juicio sintético, porque surge de una síntesis de conceptos, el concepto triángulo y el concepto verde. El carnívoro es animal pequeño. Ya, es un juicio sintético. Aumenta la información y hablar, porque verde es una información nueva que se le agrega a triángulo. Como animal pequeño es una información nueva que se le agrega a carnívoro. Ahora, y por tanto, aumenta la información, pero no son necesarios ni universales. Porque yo puedo decir, el carnívoro es animal grande, el carnívoro es un animal pequeño, y no me estoy contradiciendo. Sí me contradeciría si dijera, el carnívoro no come carne, ahí sí es contradicción. Pero si digo, el carnívoro no es animal pequeño, no es una contradicción, porque hay animales pequeños y animales grandes que son carnívoros. Esa es la idea. Ahora, ¿y esto para qué le sirvió a Kant? Para plantear esta teoría. La existencia de juicios sintéticos a priori. Entonces Kant dice, las ciencias se sustentan en oraciones muy especiales.
los juicios sintéticos a priori. A decir de Kant, a decir de este filósofo, cuando uno dice 7 más 5, 12, que también es un ejemplo de Kant, cuando uno habla de 7 más 5, que sería el sujeto, yo estoy pensando, dice Kant, cuando pienso en 7 más 5, solamente en la adición. Estoy pensando en que ambos se juntan. Aún no pienso en 12. 12 es un agregado que se le plantea a 7 más 5. 12 es algo nuevo que se agrega al sujeto, según Kant. Y por tanto tenemos una síntesis de carácter a priori, porque 7 más 5, 12. Otro ejemplo que pone Kant es en el campo de la geometría, es la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Ese es un juicio sintético a priori. ¿Por qué? Porque según Kant, el sujeto línea recta solo me indica una magnitud. Hay líneas rectas, líneas curvas, etc. Pero si yo digo es la distancia más corta entre dos puntos, ese predicado es algo que se agrega al concepto línea recta, formando una síntesis. Y evidentemente esta síntesis es una síntesis a priori, ¿no? La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Tenemos entonces la oración que es sintética a priori. Y estas oraciones, según Kant, son las oraciones de la ciencia. En el campo de la física, todo lo que ocurre tiene una causa. Todo hecho tiene una causa, también es un juicio sintético a priori. Porque hecho, según Kant, solamente me da la idea de algo que acontece, algo que está ahí, un hecho. La idea de que tiene una causa es algo que se agrega al concepto hecho. Formando la oración, todo hecho tiene una causa. Es un juicio sintético a priori. Que como te das cuenta, sostiene Kant, los juicios sintéticos a priori son los juicios de las ciencias. Las ciencias plantean ese tipo de oraciones. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué? Lo que pasa es que Kant es un admirador de Newton. Yo me acuerdo que hablamos de eso una vez. Entonces, la ciencia de Newton se caracteriza por ser universal. Recuerda que Kant era tan admirador de Newton que sostenía de que iban a pasar los siglos y las leyes que había descubierto Isaac Newton van a ser siempre verdaderas. Entonces, la ciencia de Newton es universal, por tanto debe ser construido por un elemento a priori, pues, porque solo a priori es universal. Pero a la vez, continuamente la ciencia de Newton me va aumentando la información sobre diversos cuerpos, desde la caída de una piedra hasta el movimiento de planetas. Lo que significa entonces de que debe haber un componente sintético que permita aumentar la información. De tal manera de que debe de haber unas oraciones que tengan esa característica que es base de la ciencia, que sean a priori y que a la vez aumentan la información. Entonces, estos juicios deben existir, dice Kant. Son los juicios sintéticos a priori, que decide Kant, repito, son los juicios de la ciencia. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá cómo clasificamos a los conocimientos. Los conocimientos pueden clasificarse según el sujeto, sensoriales, racionales, según el objeto, intuitivos, discursivos, según la experiencia, a priori, a posteriori, según el nivel, espontáneos, científicos y filosóficos. Y según Kant, los juicios se pueden clasificar en analíticos, ahí está, sintéticos, y los juicios sintéticos a priori, que son los juicios de la ciencia.